Imaginemos una situación muy extraña. Dos hijas se sienten solas y sin esperanza en la vida y en un momento de desesperación, tienen una idea: emborrachar a su padre para tener sexo con él. En la primera noche, la hija mayor pone en marcha el plan y se acuesta con su padre, que está borracho y no se da cuenta de nada. Al día siguiente, la hija menor hace lo mismo. Vuelve a emborrachar a su padre y también se acuesta con él. De esta manera, las dos pueden quedar embarazadas. Lo que sucede a continuación es que un pueblo muy complicado aparece en la Biblia. Pero a pesar de todo, esta nación es importante para el linaje de Jesucristo. Puede parecer confuso, pero voy a explicar todo correctamente, siguiendo lo que está en la Biblia. Entonces, acomódate en la silla, haz clic en el botón me gusta y comencemos el vídeo. La historia de los moabitas comienza con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, Dios le reveló a Abraham que iba a destruir estas ciudades debido a la maldad que existía allí. Abraham se preocupó por su sobrino Lot, que vivía en Sodoma, y le preguntó a Dios si perdonaría a la ciudad si había al menos 10 personas justas. Dios estuvo de acuerdo, pero la verdad es que no había ni siquiera 10 personas justas allí. Luego, 2 ángeles fueron enviados a Sodoma para salvar a Lot y a su familia. Se encontraron con Lot a la entrada de la ciudad, y él los invitó a quedarse en su casa. Esa noche, hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, pidiéndole que entregara a los visitantes para que pudieran hacerles cosas terribles. En un acto desesperado de hospitalidad, Lot ofreció a sus hijas en lugar de los ángeles, pero los hombres lo rechazaron. Los ángeles cegaron a los atacantes y le dijeron a Lot que reuniera a su familia y abandonara la ciudad inmediatamente, porque Dios la destruiría al amanecer. Los ángeles se apresuraron a sacar de la ciudad a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Dijeron que no podían mirar atrás mientras huían a las montañas. Pero en medio de la huida, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás. Al instante, se convirtió en una estatua de sal. Este acto muestra lo serio que era seguir las instrucciones divinas y lo devastadora que fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19 versículos 2 al 26 relata que Dios hizo llover fuego y azufre sobre estas ciudades. Lo destruyó todo, las ciudades, la gente e incluso la vegetación. Pero mientras todo esto sucedía, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Lot y sus hijas pudieron refugiarse en las montañas, tal como los ángeles les habían ordenado. La destrucción que vieron fue total. Era como una advertencia de Dios contra lo que estaba mal. Las ciudades fueron consumidas por el fuego y el humo, dejando todo vacío y triste, signo de la justicia divina. En medio de todo esto, Lot y sus hijas se enfrentaron a un gran reto: cómo sobrevivir en un lugar aislado y sin recursos. Pensaron que, con todo lo que había pasado, no había más hombres con los que casarse y continuar la familia. Para ellos, la supervivencia de la familia y el nombre del padre dependían solo de ellos. En ese momento, mantener a la familia era muy importante, y perder un linaje se veía como una gran tragedia. Al no ver otra salida ni hombres alrededor, las hijas de Lot tomaron una decisión drástica y desesperada. Decidieron emborrachar a su padre, para que no supiera lo que estaba pasando. La primera noche, la hija mayor le dio vino a Lot hasta que quedó tan borracho que no supo lo que estaba pasando. Luego se acostó con él. A la noche siguiente, la hija menor hizo lo mismo. Las 2 hermanas quedaron embarazadas de Lot, y nacieron 2 hijos. El primero fue Moab, que dio a luz a los moabitas, y el segundo fue Ben-Ammi, que dio origen a los amonitas. Los moabitas comenzaron con una historia complicada y problemática, y lo siguió a través del tiempo. Si nos fijamos en los moabitas y los amonitas, veremos que ambos provienen de Lot, pero tienen orígenes diferentes. Los moabitas procedían de la hija mayor, mientras que los amonitas procedían de la hija menor. Esta complicada conexión hizo que sus relaciones con los israelitas fueran a menudo tensas y complicadas. La Biblia cuenta esta historia en Génesis versículos 37 al 38. Allí está escrito que la hija mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. La hija menor también tuvo un hijo y lo llamó Ben-Ammi, quien es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. El nombre de Moab tiene un significado curioso, y tal vez incluso un toque de ironía. El nombre Moab tiene un origen que sugiere hijo de mi padre, y nos recuerda la complicada forma en que comenzaron estos pueblos. Esta conexión con el incesto no solo pone de relieve los difíciles comienzos de los moabitas, sino que también marca su historia con un estigma. El significado exacto del nombre es un misterio, que no hace más que aumentar el enigma que los rodea. Los moabitas vivían al este del Mar Muerto, en un área que ahora es Jordania. Tenían una economía basada en la agricultura y la ganadería. Las tierras fértiles les permitían cultivar trigo, cebada y uvas,
y criar ovejas y cabras. La agricultura era la base de su economía, e intercambiaban sus productos con los pueblos vecinos. Su sociedad estaba bien organizada, con líderes locales que respondían a un rey central. Esto ayudó a mantener el orden y proteger a la gente de los invasores. Con una estructura tan sólida, Moab prosperó, mostrando la riqueza de sus tierras y la habilidad de su gente. Religiosamente, los moabitas adoraban a Cam, un dios vinculado a la fertilidad y la guerra. Adorar a Cam era esencial para ellos, y sus rituales a menudo incluían sacrificios, a veces humanos, para obtener sus bendiciones y protección. La Biblia cuenta una historia bastante oscura en el segundo libro de Reyes, capítulo 3. En ella, el rey de Moab, en un momento de desesperación, sacrifica a su propio hijo para intentar conseguir ayuda de su dios Cam durante una batalla. Este es uno de los episodios más dramáticos e inquietantes de la Biblia. Todo comenzó cuando Joram, el rey de Israel, se enteró de que Mesa, el rey de Moab, se había rebelado y ya no pagaba el tributo de lana de las ovejas. Joram, que había subido al trono después de la muerte de su padre, Acab, se unió a Josafat, rey de Judá, y al rey de Edom para enfrentarse a Moab. Juntos, marcharon a través del desierto de Edom, enfrentando grandes dificultades, especialmente una grave falta de agua. Desesperados, pidieron ayuda al profeta Eliseo, quien les prometió que Dios enviaría agua y entregaría a Moab en sus manos. Eliseo predijo que los valles secos se llenarían de agua sin lluvia ni viento, y esto realmente sucedió, permitiendo que los ejércitos continuaran su marcha. Cuando llegaron a territorio moabita, encontraron resistencia, pero comenzaron a ganar batallas y a destruir ciudades. Los moabitas, al ver que la situación se volvía desesperada, se refugiaron en la ciudad fortificada de Kir-Mesa. Con la derrota casi segura, Mesa tomó una medida extrema para tratar de salvar a su pueblo. Sacrificó a su hijo primogénito, que le sucedería en el trono, en la muralla de la ciudad, delante de todos. La Biblia describe esto en 2 Reyes capítulo 3, versículo 27. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre el muro. Este acto causó gran indignación entre los israelitas, quienes decidieron retirarse y regresar a sus tierras. Este sacrificio tuvo un profundo impacto. Los aliados, horrorizados y tal vez temiendo las represalias divinas, levantaron el asedio y regresaron a casa. La acción desesperada de Mesa, aunque brutal, logró ahuyentar temporalmente a los enemigos y salvar a Moab de la destrucción total. Este episodio revela la intensidad del conflicto y la profundidad de la desesperación de los moabitas. Aunque cruel, este tipo de sacrificio se consideraba esencial para asegurar la victoria y la prosperidad, lo que demuestra lo profundamente entrelazada que estaba la religión con la vida cotidiana de la época. En la cultura moabita, la religión no era solo una cuestión de fe, sino que también daba forma a las reglas sociales y políticas. El culto al dios Cam influyó en las decisiones de los reyes y líderes moabitas, tocando todos los aspectos de la vida. Los festivales y rituales eran eventos importantes para la comunidad, ya que ayudaban a mantener la unidad y la identidad del pueblo moabita. Además, el culto a Cam mostraba una jerarquía espiritual que reflejaba la estructura política. El rey servía de intermediario entre el pueblo y el dios, asegurándose de que se siguieran los deseos de Cam. La influencia cultural de los moabitas llegó hasta los pueblos vecinos, incluyendo a Israel. La relación entre moabitas e israelitas era complicada, alternando entre la cooperación y el conflicto. Esta relación ambigua aparece en varias historias bíblicas, donde los moabitas son a veces enemigos feroces, a veces aliados temporales. Los rituales y sacrificios de los moabitas causaron horror entre los israelitas y a menudo llevaron a conflictos. En Números 25, por ejemplo, leemos cómo los moabitas atrajeron a los israelitas a sus rituales idólatras, lo que resultó en una plaga enviada por Dios como castigo. Las mujeres moabitas seducían a los israelitas, no solo para prohibirles las relaciones sexuales, sino también para que participaran en sacrificios a sus dioses. El propósito de esta seducción era claro: desviar a los israelitas de la adoración de su dios y llevarlos a la adoración de Baal Peor, un dios local asociado con la fertilidad y la sexualidad. La Biblia describe esto en Números 25 versículos 1 al 2. Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, quienes invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Estos rituales implicaban no solo el culto, sino también las prácticas sexuales, rituales comunes en las religiones de la época. La ira de Dios se encendió contra Israel por su infidelidad y por haber quebrantado el pacto. En respuesta, Dios ordenó a Moisés que los líderes involucrados en la idolatría fueran asesinados y que los culpables fueran colgados a la vista del sol, para protegerse de la ira divina de Israel. Moisés pasó la orden a los jueces de Israel, quienes comenzaron a ejecutar a los culpables.
La situación empeoró cuando un israelita, llamado Zimri, llevó a una mujer madianita, Cosbi, a su tienda frente a Moisés y toda la congregación. Esto sucedió mientras la gente lloraba a la entrada del tabernáculo de reunión, lamentándose de la plaga que Dios había enviado. Finas, hijo de Eleazar y nieto del sumo sacerdote Aarón, vio la escena y, lleno de celo por la honra de Dios, tomó una lanza, entró en la tienda y mató a Zimri y a Cosbi de un solo golpe. Este acto de valentía calmó la ira de Dios y puso fin a la plaga, que ya había matado a 24.000 israelitas. Dios elogió a Pinat por su celo e hizo un pacto de paz con él y sus descendientes, asegurándole un sacerdocio perpetuo. En Números 25, Dios le dijo a Moisés que Finas había apartado su ira y había hecho una expiación por el pueblo. Este evento muestra la importancia de la religión y cómo influyó en las acciones y decisiones durante el Éxodo. En ese momento, los moabitas, liderados por Balac, veían a los israelitas como una gran amenaza. Balac, asustado por el poder y el número de los israelitas, decidió recurrir a Balaam, un profeta conocido por sus bendiciones y maldiciones. Envió mensajeros con valiosos regalos para tratar de hacer que Balaam maldijera a Israel, creyendo que una maldición debilitaría a los israelitas. Sin embargo, Dios le dijo a Balaam que no fuera con los mensajeros y que no maldijera al pueblo, porque eran bendecidos. Números 22, versículo 12. Aún así, Balac insistió y envió mensajeros aún más importantes y mayores ofertas. Balaam, interesado en las ganancias, pidió a los mensajeros que pasaran la noche mientras buscaba una nueva respuesta de Dios. Dios permitió que Balaam fuera con los mensajeros de Moab, pero hizo una demanda clara: solo podía hablar lo que Dios mandaba. Durante el viaje, sucedió algo extraordinario. Mientras Balaam iba montado en un burro, el ángel del Señor le cerró el paso. El burro vio al ángel con una espada y se alejó. Balaam se asombró y golpeó al. Entonces el Señor hizo hablar al, y después de escuchar lo que el burro tenía que decir, Dios abrió los ojos de Balaam para que viera al ángel. Asustado, Balaam se postró y el ángel le dijo que debía hablar solo lo que Dios le ordenaba. Con eso, Balaam continuó su viaje, ahora más atento a lo que estaba haciendo. Al llegar a Moab, Balac llevó a Balaam a varios lugares altos para ver el campamento de Israel y esperaba que Balaam maldijera a los israelitas. Pero en cada intento, Balaam terminó bendiciendo a Israel en lugar de maldecirlos. Dijo cosas maravillosas acerca de Israel, como en Números 24 versículos 4 al 7, «Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel». Balac, frustrado y furioso, intentó cambiar de lugar varias veces, pero todos los intentos fracasaron. Al final, Balac despidió a Balaam con gran frustración, pero antes de irse, Balaam hizo una última profecía sobre la derrota de los enemigos de Israel y el futuro reinado mesiánico que vendría de Israel. En Números 24, versículo 17, Balaam dijo: «Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel». La historia de Balaam termina de una manera sombría. Aunque no maldijo a Israel, más tarde les dio a los moabitas una idea de cómo seducir a los israelitas para que llevaran la idolatría y la inmoralidad. Como resultado, Balaam encontró su fin cuando Israel se vengó de los madianitas. Los moabitas, a pesar de ser a menudo enemigos de Israel, tienen un papel importante en la Biblia, especialmente en la historia de Ruth. Esta historia tiene lugar durante el período de los jueces, una época de gran inestabilidad en Israel. La narración comienza con una familia de Belén, Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Debido a una grave hambruna, la familia decidió mudarse a Moab en busca de mejores condiciones. En Moab, los hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pero las tragedias golpearon a la familia. Elimelec murió, y poco después, los dos hijos también murieron, dejando a Noemí viuda y desamparada. Al enterarse de que Dios había provisto alimento en Israel, Noemí decidió regresar a Belén y aconsejó a sus nueras que se quedaran en Moab y buscaran nuevos esposos. Orfa finalmente aceptó el consejo y regresó con su familia. Ruth, sin embargo, mostró una lealtad increíble. En Ruth 16 a 17 años, ella le dijo a Noemí: «No me pidas que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú aterrices, allí aterrizaré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultado». Con esta devoción, Ruth acompañó a Noemí de regreso a Belén. Cuando llegaron, Noemí, ahora viuda y empobrecida, causó un alboroto en la ciudad y pidió que la llamaran Mara, que significa amarga. Para sobrevivir, Ruth comenzó a trabajar en los campos durante la cosecha, siguiendo a los recolectores y recogiendo las mazorcas que caían. Esta costumbre, conocida como espigar,
estaba permitida por la ley para ayudar a los pobres y a los extranjeros. Afortunadamente, Ruth trabajó en el campo de Booz, un pariente rico de Elimelech. Booz se fijó en Ruth, impresionado por su lealtad a Noemí, le aseguró protección e instruyó a sus sirvientes para que le dejaran espigas de trigo adicionales. En el versículo 12 de Ruth, Booz elogió a Ruth por buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel. Noemí vio la bondad de Booz como una oportunidad de redención para Ruth y para ella misma. Le indicó a Ruth que se acercara a Booz de una manera tradicional y humilde. Siguiendo la costumbre del levirato, Ruth fue al encuentro de Booz en la era, donde él estaba durmiendo. Se descubrió los pies y se acostó, un gesto simbólico en el que pedía protección y proponía matrimonio. Booz estaba sorprendido, pero honrado, y prometió resolver la situación de manera justa. Al día siguiente, Booz reunió a los ancianos de la ciudad y a los parientes más cercanos para discutir el caso. Al principio, el pariente más cercano aceptó la responsabilidad, pero cuando se enteró de que tendría que casarse con Ruth la moabita, se negó, temiendo poner en peligro su propia herencia. Así que Booz se encargó de redimir la tierra y casarse con Ruth. Los ancianos y el pueblo de Belén bendijeron la unión, deseando que Ruth fuera como Raquel y Lea, quienes construyeron la casa de Israel. Booz se casó con Ruth, y el Señor bendijo a la pareja con un hijo, siguiendo una hermosa historia de fe y redención. Obed engendró a Isaí, quien a su vez engendró al rey David. Así, Ruth la moabita entró en la línea de descendencia de David y finalmente en la línea de Jesucristo, como nos dice el Evangelio de Mateo. La historia de Ruth termina celebrando su lealtad y la divina providencia, mostrando cómo Dios puede convertir las tragedias en bendiciones y cómo la fe puede abrir las puertas a un futuro de esperanza y redención. Después de un periodo de prosperidad, los moabitas comenzaron a enfrentar un gran declive. Este declive se detalla en las profecías de los libros de Isaías y Jeremías. En Isaías 15, vemos la caída de Moab descrita en detalle, con la nación en ruinas y sus habitantes huyendo desesperados. Isaías de Saseis menciona la arrogancia de Moab como una de las razones de su juicio, señalando que el orgullo y la soberbia de Moab lo llevaron a su sufrimiento. Jeremías también habla severamente de Moab en Jeremías 48. Describe la inminente destrucción de Moab debido a su confianza en sus propias riquezas y su idolatría. Jeremías 48 versículos 42 a 44 dice que Moab será destruido porque se ha exaltado contra el Señor, y que el terror, el foso y el lazo esperan a sus habitantes. Estas palabras subrayan que el juicio divino es inevitable para aquellos que se alejan de Dios y se entregan al orgullo y la idolatría. Estas profecías no solo predicen la caída de Moab, sino que también sirven como una advertencia a todas las naciones sobre la importancia de mantener la fidelidad a Dios. La Biblia deja claro que las acciones tienen consecuencias, y la arrogancia y la adoración de dioses falsos llevaron a Moab a la ira divina. Sin embargo, incluso en las profecías de destrucción, hay una nota de esperanza y restauración. Jeremías 48, versículo 47, promete que Dios restaurará la fortuna de Moab en los últimos días. Esta promesa revela la misericordia de Dios y su disposición a perdonar a los que se arrepienten, mostrando que, incluso frente a un juicio severo, siempre hay una luz de esperanza y una oportunidad para la redención. Debemos considerar seriamente cómo vivimos y cómo nuestras acciones reflejan la voluntad de Dios. Si estás interesado en historias inspiradoras y enseñanzas bíblicas, te sugiero que veas el vídeo sobre la historia de la reina Esther que aparecerá en la pantalla. Estoy seguro de que te sorprenderás. Gracias por mirar, abrazos y estar con Dios.